Es necesario invertir. Si no inviertes tu excedente de dinero, la inflación se lo va a comer y vas a perder poder adquisitivo. En este video te voy a platicar de 5 errores muy comunes que la gente comete antes de invertir, para que tomes conciencia y los evites. Amigos, antes de empezar con los temas, les quiero platicar pues que evidentemente las personas no recibimos educación financiera en las escuelas. Al menos mis hijos no las están llevando. Yo no las llevé, pero afortunadamente en casa tienen a un padre y una madre que les da este tipo de educación financiera. Y las personas, como no tenemos esta educación financiera, nos lleva a tomar decisiones erróneas en la parte financiera. No nos da la oportunidad de manejar nuestro dinero. Y sobre todo en edades muy importantes, que es cuando empezamos a trabajar, que es cuando podemos aprovechar el interés compuesto y empezar a ganar un poco más de dinero. Entonces, en este video te voy a platicar de esos 5 errores comunes para que los podamos evitar. Pero quiero que tomes conciencia de la necesidad de tener educación financiera. Error número 1. No conocer tu perfil de inversionista. Es crucial, amigos, conocer el perfil de inversionista. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a saber cuál es nuestra aversión al riesgo o qué tipo de riesgo nos gusta a nosotros para poder dormir por las noches. El primer perfil es el conservador. Son personas que no les gustan arriesgar su dinero. Por ejemplo, tendrán mucha aversión a las criptomonedas, que son instrumentos muy volátiles. Tendrán aversión a hacer un negocio propio también por el riesgo que puede conllevar. Son tipo de personas que les gusta invertir en inversiones seguras, porque todas las inversiones conllevan un riesgo. Como puede ser, por ejemplo, aquí en México, CETES, como pueden ser bonos, que es deuda gubernamental. También, por ejemplo, de personas que ya están en una edad adulta, ya están en sus 60, 65, ya tienen ese dinero que les permite jubilarse, que les permite vivir esos ingresos pasivos y no lo quieren invertir en instrumentos de riesgo, porque ya no tienen el tiempo a su favor. Entonces, por eso también lo invierten en instrumentos conservadores, o por lo menos la mayoría de su portafolio están en instrumentos conservadores. El otro, que es el tercero, pero voy a empezar por el tercero, pues voy a seguir con el tercero, es el agresivo. Este tipo de inversionistas les gusta la adrenalina, les gustan instrumentos como las criptomonedas, que son muy volátiles, les gustan acciones que sean de rápido crecimiento, les gustan incluso, por ejemplo, negocios que puedan tener ganancias así que muy importantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Venture Capital. Entonces, este tipo de inversionistas no es que tengan puros activos de ese estilo en su portafolio. También pueden tener activos conservadores en este caso, pero la gran mayoría de sus activos pueden ser de este perfil, un perfil agresivo. Y luego tenemos también el perfil moderado, que es mi caso, por ejemplo. A mí me gusta tener activos, evidentemente que sean agresivos, que sean de crecimiento, pero también me gusta tener activos que sean conservadores. Me gusta tener un punto medio. Entonces necesitas conocer cuál es tu perfil de inversionista, como por lo que te decía, para que puedas también estar tranquilo, tranquila y dormir por las noches. O que no te aburra tu inversión y que veas cómo va creciendo, aunque en tiempos de crisis pueda tener esta disminución en su valor, puede tener este riesgo. Entonces tú lo decides, pero necesitas antes definir tu perfil de inversionista. El error número 2 es faltas de alternativas de inversión. No es recomendable, amigos, invertir en la primera inversión que nosotros conozcamos. Por eso es tan indispensable que nos eduquemos, que primero nos eduquemos en saber cómo invertir, en conocer cuál es la gama de activos o de vehículos de inversión que existen para que podamos realmente educarnos en ellos y podamos saber en dónde invertir de acuerdo a lo que resuene con nosotros. A mí, por ejemplo, siempre me gustó la bolsa y por eso es que me eduqué en invertir en bolsa. No es el único activo que tengo. También tengo bienes raíces, también tengo, por ejemplo, negocio, también tengo otras cosas, pero a mí me gustan mucho los bienes raíces y me hice una persona especialista en ese ramo. Entonces, no solamente hay un instrumento de inversión, hay muchos. Entonces, hay que explorar primero las opciones para saber en qué inversión o en qué activos te quieres involucrar. El error número 3 es no entender la inversión. Debes entender cómo funciona completamente la inversión en la que te vas a meter. Debes saber cómo monetiza. Si no puedes explicar cómo funciona la inversión en la que te quieres meter, por favor, amigo, amiga, no inviertas. Y el ejemplo que te pongo es Home Depot. Home Depot es una empresa que vende artículos para el hogar, que se especializa en mejorar el hogar en todas sus facetas. Entonces, esta empresa sabemos cómo monetiza. Entonces, cuando encontremos el valor intrínseco adecuado o el momento adecuado para poder entrar, que puede ser a su precio ideal o menor a ese, ya podemos entonces entrar a esa empresa. Porque un activo, si es una empresa muy buena, pero entramos a un precio que no es el adecuado, que es un precio más caro de su valor intrínseco, también se convierte en una mala inversión. Entonces, hay que saber
cómo monetiza la empresa, hay que saber realmente a qué se dedica, qué es lo que hace. Entonces, como te digo, si no entiendes esto, amigo, amiga, jamás inviertas en ese activo. Otro ejemplo que te pongo de este punto número 3 es la empresa Yox Holding. Yo fui inversor de la empresa Yox Holding y evidentemente perdí mi dinero. Si tú buscas en Google la palabra Yox Holding vas a ver un mega fraude. Entonces yo nunca supe cómo funcionaba su algoritmo para apuestas. Y realmente yo sabía que era una apuesta esta inversión. Afortunadamente era una parte baja de mi portafolio de inversiones. Era una forma de decir fund money esa inversión. Pero nunca fallan las reglas, amigos, amigas, nunca fallan. Yo no sabía cómo funcionaba y al final se terminó perdiendo esta inversión. Entonces, te repito, hay que saber cómo funcionan las inversiones antes de invertir en ellas, en los diferentes activos. El punto número 4 es subestimar los riesgos de las inversiones. Todas las inversiones, amigos, amigas, tienen un riesgo. No existe ninguna inversión que no tenga riesgo, pero hay que conocer los riesgos. ¿Cuáles riesgos hay en una inversión? Puede ser riesgo macroeconómico, que haya, por ejemplo, un déficit económico en el país, el tipo de cambio, puede ser, por ejemplo, alguna política que cambie el gobierno, puede ser también un riesgo de la competencia, que la competencia se ponga muy ruda también en este caso. Puede ser un riesgo de gestión, que no haya una buena gestión por parte de los accionistas, por parte de los CEO, del CEO o por parte de las personas que llevan esta empresa. Puede haber muchos riesgos. Hay que conocer los riesgos inherentes a cada inversión antes de invertir y estarlos monitoreando. No te digo que todos los días los veas porque si no te va a ganar la ansiedad, pero que sí estés monitoreando tu inversión para que conozcas los riesgos y puedas actuar con oportunidad para evitar una pérdida de tu capital o una disminución del mismo. El tema, amigos, es tener más inversiones ganadoras que perdedoras. Sí, hay que invertir también como adulto, porque todas las inversiones, como te decía, conllevan un riesgo. Eso se llama invertir como adulto, quedarnos con nuestras pérdidas y también tomar evidentemente las ganancias. Pero si nosotros somos inversores, que nos educamos, si sabemos de estos riesgos, como este video que te los estoy comentando para que tomes conciencia y lo sepas, evidentemente vas a tener mucho más inversiones ganadoras. Y el punto número 5 es excesiva concentración de tus inversiones. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que no es bueno concentrar todos los huevos en una sola canasta. Si tú tienes, por ejemplo, todo tu dinero metido en CETES o en bonos del gobierno, que es una inversión, ¿se puede decir que es segura? ¿Qué pasaría si el gobierno entra en default? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si México truena? Que es muy poco probable, pero ha pasado. Ha habido guerras en que un país ha quedado devastado. ¿Qué pasaría entonces? Pues tu dinero se perdería, amigo, amiga. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es diversificar. Esa es la palabra mágica, diversificar. ¿Y para qué diversificarnos? Pues evidentemente para reducir riesgos. Y hay una herramienta que se llama portafolio de inversiones, que nos va a ayudar a poder tener esta buena diversificación, esta sana diversificación. Y aquí te pongo un ejemplo muy sencillo de lo que es un portafolio de inversiones para que lo puedas saber. Bueno, aquí te explico que es claramente un portafolio de inversiones conservador, porque el 60% de este portafolio está en CETES como tal, que es una deuda del gobierno, que es muy complicado que el gobierno entre en default, como te decía. Luego tenemos que tiene el 10% en efectivo, que puede ser, por ejemplo, instrumentos evidentemente de muy corto plazo, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que tenga el dinero también ahí en el banco, ¿no? Entonces parte también de su portafolio. Y también tiene un 30%, que ya con eso se completa el 100% en acciones, en el mercado de valores. Y con eso se completa lo que es el portafolio de inversiones. Esta persona, este inversionista, decidió que así iba a invertir. No se está volando la cabeza, lo está haciendo sencillo. Es una persona con perfil conservador y lo está haciendo de esa forma para poder dormir bien por las noches. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de lo que es un portafolio de inversiones. Y te voy a compartir un portafolio de inversiones llamado All Weather del gran autor e inversionista Ray Dalio. Este portafolio lo aprendí en el libro Dinero domina el juego del gran autor Tony Robbins. Es un gran regalo que nos hizo Tony Robbins a todas las personas que compramos ese libro, que con lo que lo conocemos, porque realmente nos está dando este instrumento cuya finalidad es ayudarnos a poder llevar tu portafolio incluso durante las más grandes crisis económicas, para que de esta forma no haya una minusvalía muy importante. Por eso se llama portafolio All Weather, o podrías llamarle también portafolio todoterreno. ¿Y cómo se compone este portafolio All Weather? Bueno, se compone del 30% de sus inversiones, o los inversionistas que tienen este tipo de portafolio, tienen el 30% de sus inversiones, como ejemplo te doy, en CETES o bonos del gobierno, que como te decía es un instrumento seguro, entre comillas, pues porque toda inversión conlleva un riesgo, pero definitivamente ese 30% es conservador. Después tienen otro 30% de sus inversiones, que con eso ya se completa el 60%, lo tienen en negocio propio
o inversiones de capital de riesgo en negocio de otras personas o de otras empresas, pero con voz y voto. ¿Por qué con voz y voto? Porque de esa forma pueden influir en la planeación estratégica de la empresa, en las decisiones empresariales. Y como son personas con muy buena gestión, con muy buena preparación, o que tienen trabajando con ellos personas de alto valor, incluso más preparadas que ellos mismos, pues evidentemente van a tomar decisiones acertadas para el tipo de empresa. Entonces, por eso invierten ese 30% en este tipo de empresas o negocios o de activos. Luego, tenemos que el 25% de sus inversiones, que ya con eso va 85%, la tienen en bolsa o mercado de valores. No necesariamente, por ejemplo, de aquí de México o de Estados Unidos nada más, sino también incluso de mercados emergentes, las bolsas de todo el mundo. Este tipo de inversiones son volátiles, van creciendo o van bajando, van fluctuando, el mercado fluctúa como tal. Pero aquí es bueno estar capacitado para poder invertir a un precio adecuado o valor intrínseco adecuado, o buscar también las gangas, buscar también las oportunidades. Y aparte es una inversión muy líquida porque tú en cualquier momento puedes liquidar tus acciones. Evidentemente hay que liquidarlas cuando tengamos ganancias. Y el otro 15% ya para poder completar lo que es este portafolio all weather, lo tienen en metales, que son inversiones defensivas, que son inversiones que muy rara vez bajan tanto su valor. Son inversiones anticíclicas los metales, porque normalmente cuando tenemos un ciclo económico alto, estas inversiones bajan de valor. Y cuando tenemos un ciclo económico bajo, normalmente suben. Y si tú te fijas, por ejemplo, en páginas como Investing, vas a ver que a lo largo del tiempo, por ejemplo, el oro, que es un metal, por supuesto, no ha subido mucho su valor. Pero son por eso inversiones defensivas que te permiten, en épocas de crisis, poder realmente mantener tu portafolio, el valor de tu portafolio, o por lo menos que no se vea tan mermado o disminuido. Pues espero que te haya quedado claro este ejemplo rápido de lo que es un portafolio de inversiones y de lo que es un portafolio de inversiones all weather. Por si resuena contigo, que sepas que lo tienes que hacer, que sepas que debes hacerlo para que tú inviertas mes con mes en el tipo de inversión o el tipo de portafolio, diversificando, que resuene contigo, para que puedas tú proteger tus activos y tu capital. Y recapitulando, te dejo aquí en esta imagen, te dejo los 5 errores a la hora de invertir para que los tengas. Ponle pausa, velos y anótalos, y sobre todo, no los cometas. ¿Y cuál es el impacto entonces de este video? Es antes de invertir, amigo, amiga, te debes de educar. Sí, te debes de educar. No hay otra forma de hacer las cosas. Eso te permitirá observar evidentemente estos 5 errores que por supuesto no los vas a cometer, y te permitirá también reducir de una forma muy importante el riesgo de tus inversiones, de los activos que escojas, porque siempre, amigos, siempre va a haber riesgo de las inversiones. Pero si estamos capacitados, vamos a reducir dramáticamente ese riesgo. Vamos a saber lo que hacemos, porque el riesgo está en no saber lo que hacemos realmente. Y dame tu opinión, ¿qué opinas de este video? Dime si ya conocías estos 5 errores. Dime por favor si eres un inversor que tiene diversificados sus activos. Dime si nada más tienes un tipo de activo. Si lo haces evidentemente juicioso o juiciosa, si lo haces conociendo lo que haces, pues definitivamente te va a ir bien, ¿no? Pero es mucho mejor, como te decía, evitar esta concentración de activos y diversificar. Entonces, déjame tus comentarios, que te leo y te respondo, por supuesto. Y recuerda que todos los domingos en punto de las 7 de la noche, hora de México, tenemos nuestros lives. Va a ser un gusto interactuar contigo y va a ser un gusto poder ayudarte con cualquier duda que puedas tener. Y si te gustó este video, déjame like al video y suscríbete a este canal también. Y recuerden, amigos, que el tiempo va a ser su mayor verdugo si no tienen buenos hábitos. Pero el tiempo, amigos, va a ser su mayor aliado si los tienen. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto.